Hechos capítulo 1, versículo 12. Después de que Jesús ascendió al cielo, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Los Olivares, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hasta ahí la lectura que usted quiere leer. Otro nos habla un poco de la elección del sucesor de Judas, y allí escogieron a alguien para que tome el lugar de Judas y vuelvan a ser 12 aquellos discípulos. Pero nos habla de algo muy importante, de que Jesús, cuando está con ellos, lo relata Lucas allí en el capítulo 24, versículo 49, les dice, no se vayan de Jerusalén antes de no ser investidos de poder de lo alto. Allí fueron los discípulos, y cuando usted lee un versículo más abajo se va a dar cuenta que no eran 12 más María, más los hermanos de Jesús. Algunos dicen, Jesús tenía hermanos, sí, tuvo como 4 hermanos más. Así que hay algo que estaban allí esperando algo y fueron a un lugar donde ellos acostumbraban estar, en un aposento alto, un lugar, digamos, un segundo piso, una planta alta, un lugar donde ellos se juntaron. Y no era un lugar pequeño, porque el versículo que sigue nos habla de que había aproximadamente 120 personas en aquel lugar. Estaban buscando la promesa que Jesús le había dejado, que el Espíritu Santo, el Consolador, descendería sobre ellos. Yo les enviaré otro Consolador. Mientras Él estaba, Él hacía ese trabajo, pero cuando Él ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. Y ellos estaban allí, y yo me preguntaba en qué condición se encontraban los hermanos. Un Pedro que había negado, un Pedro que había tenido un montón de problemas, un hombre que saltaba enseguida. Hemos escuchado estos días de las actitudes que tenía Pedro. Hombres los cuales eran carne y simplemente habían estado con Jesús. Pero allí estaban en una posición maravillosa, esperando al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacían mientras esperaban? En oración. Estaban allí, dice la palabra de Dios en el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y todos los hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en la oración, perseveraban unánimes, estaban todos juntos. ¿En qué? En la oración. Allí hay algo, una clave para buscar ser llenos del Espíritu Santo, y la deja claro los discípulos en aquel momento. Aquellos que habían estado con Jesús, aquellos 12 que estuvieron allí a su lado, que fueron adiestrados y que fueron enseñados por Jesús, les dio el ejemplo, estaban allí acompañados por María, la madre de Jesús, sus hermanos y otros cuantos hombres y mujeres más. Porque estaban los discípulos con sus esposas, con sus mujeres. Otra cosa importante resaltar, estaba la familia buscando aquella promesa. Qué importante es poder ver que una de las actitudes para buscar, para recibir y para ser lleno es estar buscándolo en oración. Esa promesa que Él les había dejado, esa promesa ellos la esperaban y estaban allí en aquel aposento. Oraban, ayunaban seguramente, mientras tanto eligieron el sucesor de Judas, quien había entregado a Jesús y murió, y se mató, mejor dicho, y eligieron a Matías, y aconteció cuando arranca el capítulo
2, allí, de lo que estábamos hablando. Yo quiero en esta mañana hablar, le puse como título a este pasaje, esperando la promesa. Yo no sé con la expectativa que usted ha venido el mes de mayo. Si usted ha venido esperando de que esa promesa sea sobre su vida. Matías el domingo pasado nos dijo y nos leía allí en el capítulo 2, versículo 48, 49, y esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para cuanto el Señor llamare, es para todo. No es para el pastor, ni para el diácono, ni para algún privilegiado, sino que es para la iglesia. Y usted es iglesia, es para usted también. Y allí estaban los hermanos en aquel aposento. Muchas veces me ha escuchado decir, Dios sigue buscando hombres y mujeres de aposento, que buscan allí en la presencia de Dios. Fíjese, yo quiero tomar lectura, porque es importante allí lo que estaba ocurriendo. Versículo 2, capítulo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y estaban juntos. Esto puede ocurrir cuando están todos juntos o puede ocurrir cuando usted está solo, buscando a Dios. Pero tiene que estar en unidad con su hermano que es la iglesia. Tiene que haber un mismo sentir, una misma idea, una búsqueda para poder recibir aquella promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagíneselo, hágase la película. Fue llenada toda la casa, llena toda la casa donde ellos estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y después menciona todas las naciones que estaban representadas en ese momento en Jerusalén. Pero qué importante que menciona no menos de 12, 13 naciones que estaban allí representadas. Cuando oían hablar, algunos se maravillaban y decían, qué bueno, está hablando mi idioma y puedo recibir un mensaje del Señor por medio de aquel idioma que estaba hablando uno de los discípulos o uno de aquellos 120. Yo digo, ¿cómo sucedió si ellos estaban en un aposento alto y una multitud escuchó y sintió? Yo digo que no fue nada secreto, fue un estruendo, fue algo grande que ocurrió allí y que llamó la atención porque muchos escucharon un mensaje a través de esas lenguas como de fuego, un mensaje del Señor. Escucharon allí un mensaje seguramente de salvación. Eran idiomas los cuales eran conocidos por cada una de aquellas naciones representadas en aquel lugar. Muchas veces tenemos el temor de que cuando venga el Espíritu sobre nosotros, que yo haga locura, que qué van a decir, qué me van a decir. Nunca vio a alguien cuando recibió el Espíritu de gozo y se ríe y no se puede mantener en pie y usted lo quiere ayudar y entra en el mismo Espíritu. Y eso acontece cuando estamos en unidad como iglesia. Qué importante es poder ver que el Espíritu Santo descendió y algunos decían, esto es, como dijo Pedro, lo que profetizó Joel. Algunos se levantaron y dijeron, pero estos están todos borrachos, están llenos de mosto. Siempre va a haber alguien negativo que va a pensar en lo malo. Pedro dijo, ¿cómo puede ser si son las 9 de la mañana y ya tenemos algunos en esta condición? Lo que está aconteciendo aquí es que se cumplió la promesa, se cumplió también lo que profetizó Joel en el capítulo 2. En los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, hablarán nuevas lenguas y tendrán sueños y visiones. Y todo esto estaba aconteciendo cuando descendió el Espíritu Santo. Qué importante es poder entender que algunos le decían, como dice el capítulo 2, versículo 12 y 13, y algunos decían, están todos borrachos. ¿Cuál es la actitud de un borracho?
Muchas veces cuando ya no puede estar en pie, cae en el suelo, se revuelca, hace algunas cosas que parecen ser no muy normales, no muy buenas. Y esto era lo que estaba aconteciendo allí, porque algunos dijeron están borrachos, están ebrios. Qué importante es ver que yo he escuchado y he visto gente emborrachada por el Espíritu Santo, tomada totalmente el control del Espíritu Santo sobre su vida. No sabían lo que hacían, no sabían lo que era. Recuerdo cuando íbamos a Colombia, avivamiento, salíamos con el pastor Alberto Aranda un día, y voy a contar, por ahí lo escucha Alberto. Y salimos del templo después de un momento que en una administración de Freyson y del pastor local caían miles de personas. Había creo que 18.000 en el templo. Y caían miles con sillas, nadie cuidaba, no se podía cuidar. Ponele que caigan en un volar 5.000 personas. ¿Quién los va a tener? ¿Quién los va a cuidar? Y en ese mover es difícil que no se te pegue algo. Es difícil que no recibas nada del Espíritu Santo. Y pudimos traer ese avivamiento. Pero salíamos de allí, de la iglesia, y salíamos con el pastor Aranda, nos íbamos caminando al hotel, habíamos caminado media cuadra. Y alguien para un auto y dice, oh, pastor Aranda, sé que lo conoció. Y Aranda los saludó y le levantó la mano, y este hombre entró al auto, recibió el Espíritu Santo y fue una revolución ahí, las bocinas, y la gente venía y lo tocaba y caía. Teníamos gente en el suelo por todos lados en una esquina. El Espíritu Santo había tomado el control de aquellas manzanas alrededor de la iglesia. Había algo que no lo podía controlar. Había algo que Dios estaba haciendo allí que nos llamó la atención, que lo queríamos, que lo anhelábamos, que lo deseábamos. Y esto es lo importante, anhelar lo que el Espíritu Santo quiere poner en tu vida. Quiere poner poder, autoridad, unción o como lo quieras llamar. En aquellos tiempos podemos ver que muchos lo llamaron borrachos, otros entendieron el mensaje. Había de todo allí, como ocurre en estos tiempos. Algunos le van a decir loco, otros le van a decir un montón de cosas. Anoche me leía, hasta bastante tarde, me leía 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Los dones espirituales de lo que habla Pablo. Yo digo, qué tremendo. ¿Cuántas veces hemos leído esto y hemos comprendido la necesidad de la profecía, la necesidad de un apostolado, la necesidad de un evangelista, la necesidad de los ministerios, de los dones del Espíritu Santo? Qué importante es poder, porque en la Biblia encontramos allí todas aquellas cosas que son necesarias, ¿no? Podemos ver un Pedro que después de ser lleno del Espíritu Santo, él pronuncia un mensaje de arrepentimiento. Y aquel día dice que se convirtieron y fueron bautizados 3.000 personas. No era el mismo Pedro. Era un Pedro el cual ya no dependía de su carne ni de su fuerza, sino que dependía del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido, 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué importante, para ser testigo efectivo debe ser lleno del Espíritu Santo. Muchos dicen, pastor, pero yo todavía no, me falta. Eso lo sabe Dios. Nosotros no sabemos si nos falta o no nos falta, o cuánto nos queda o no nos queda, o si va a ocurrir hoy. Dios quiera ocurra hoy. Pero puedo ver algo que fue dicho ya en estos días, que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 y no había nadie que imponga las manos. Simplemente ellos estaban buscando en oración. Puedo ver algo maravilloso, un viento recio, algo que llenó toda la casa,
algo maravilloso que transformó y cambió la vida de aquellos hombres y mujeres. Qué importante es que ellos esperaron aquella promesa. Podemos ver que aún Pedro predica allí en el pórtico de Salomón y en su segundo mensaje gana 3.000 almas. Pero otra de las evidencias claras y muy importantes está en el capítulo 3. Pedro era un pescador y Jesús le dijo: yo te haré pescador de hombres. Lo cambió, lo transformó, le cambió hasta el nombre, como nos decía Matías. Pero aquel varón sale de allí, del aposento alto, después de haber traído un mensaje que se convirtieron 3.000 almas, y va al templo. ¿A qué cosa? Va a orar, va a cargar las pilas, va a cargar la batería de vuelta, y se pone allí de camino con Juan al templo, y en la puerta del templo encuentran un paralítico. Otro de los dones. Pedro pudo decirle: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y muchas veces se piensa en que un hombre de Dios, que alguien que ministra las cosas de Dios, tiene que ser un hombre que tenga plata y que tenga oro y que tenga una posición privilegiada. Pedro le dice: yo no tengo ni plata ni tengo oro, pero lo que tengo es estoy lleno del Espíritu Santo. Estoy lleno de Dios. Eso vale más que toda la plata y el oro de este mundo. Eso vale mucho más, porque yo creo que Dios te va a sostener y Dios va a darte todo lo que necesitas. Sáquese de la cabeza la idea que si usted es un hijo de Dios no le tiene que faltar nada. Dios bendice a sus hijos, los sostiene, los provee, muchos viven allí por gracia de Dios. Pero también muchas veces podemos pasar por dificultades, por luchas, por pruebas. No estamos exentos de nada de esto. Allí había algo importante. Pedro levanta a un hombre con Juan, tomando de la mano, lo levantaron. Y dice que la iglesia o la ciudad se llenó de asombro y de espanto. Estaban asombrados por aquel Pedro, lo que él estaba haciendo. Conocían a Pedro, conocían a Juan, conocían a aquellos varones. Había algo que, si no me equivoco, fue mencionado por Tatiana hace unos días. Allí en el capítulo 4, versículo 13, entonces estaban Pedro y Juan siendo ante el concilio, siendo juzgados por haber sanado a este varón que era paralítico, que llevaba más de 40 años allí paralizado. Y en medio de aquel juicio, aquellos varones, dice el versículo 13, entonces vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe qué fuerte que me pegó? Es que la gente tiene que reconocer que vos en esta mañana estuviste con Jesús, que vos sos un hijo de Dios. La gente tiene que reconocer. Estaba Pedro y Juan, no tenían letras, no tenían estudio, no eran abogados, no eran médicos, no eran hombres renombrados, pero se dieron cuenta que habían estado con Jesús, con aquel que sanaba, que libertaba a los oprimidos, libertaba a los endemoniados, que levantaba al paralítico, abría los ojos de los ciegos. Se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús, porque hacían lo que hizo Jesús cuando estaba en la tierra. Qué importante es poder ver y saber de que la gente tiene que darse cuenta que en esta mañana usted ha estado en la presencia de Dios. Que cuando usted tiene que creerlo, porque muchas veces lo que no lo creemos somos nosotros, usted tiene que creer que hoy ha estado aquí y está por recibir el poder y la autoridad, o ya lo ha recibido para sanar a un enfermo, para levantar a un oprimido. Qué importante es poder ver a un Pedro que
A pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que estaba siendo juzgado, ellos lo único que hicieron, se pusieron delante de Dios. Si usted va y sigue avanzando en la lectura en el capítulo 4, allí en el versículo 29, ellos no dijeron, hoy ahora nos prohibieron hablar de Jesús, ahora nos encerramos en casa, no salgo más, ¿por qué tengo que yo correr peligro? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Mejor me quedo en mi casa. Y dice allí en el versículo 29, y ahora, Señor, mira, se presentan las dificultades delante de Dios, delante del Señor. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estas cosas eran las que ellos anhelaban y las pusieron delante de Dios en oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo, renovados nuevamente, ¿no? Y hablaban con denuedo, con libertad, con nueva fuerza la palabra o el mensaje del Señor. Una renovación en la iglesia. Cuando usted me dice, no, yo ya fui lleno del Espíritu Santo, venga y renuévese, venga y cargue las pilas, quizás está desgastada, quizás necesita, como el celular, ponerlo nuevamente así a cargar. El Espíritu Santo está queriendo obrar en cada reunión. Miraba y leía anoche varios capítulos del libro de Hechos y me llamaba la atención un Pedro ministrando, trabajando allí en Jerusalén, y aparecen un hombre allí maravilloso como Bernabé, que tenía una propiedad, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles para cubrir necesidades. Y apareció un matrimonio como Ananías y Zafira, alguien que quiso ser un imitador. Dios no tiene imitadores. Usted va a ser el que tiene que ser. No se haga el Freyson, no se haga el pastor que a usted le gusta, sino que usted es original. No hay otro como usted. Dios lo va a usar de una manera maravillosa a usted. Y allí se presentan este matrimonio trayendo el dinero de aquella propiedad, pero ocurrió de que ellos habían sustraído algo, una parte de aquel dinero. Y trajeron allí la ofrenda, el versículo 3 del capítulo 5, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice Pedro, para que mintieses al Espíritu Santo. Ellos dijeron, aquí está el dinero de lo que hemos vendido la propiedad. Pero ellos habían sacado una parte. A Dios no se le puede mentir. ¿Por qué? Dice allí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Imposible mentir al Espíritu Santo. Yo veo a un Pedro lleno de los dones allí. Discernimiento sobre todas las cosas. Para saber quiénes eran Ananías y Zafira. Para saber lo que estaban planificando Ananías y Zafira. Mintieron al Espíritu Santo. Versículo 4, de la mitad para abajo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Y allí también puede buscarlo en el versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? Había algo que ocurrió allí. Y menciona en 4 o 5 versículos 6 la Trinidad, la cual quiso ser engañados, quisieron engañar a Ananías y Zafira. Y Pedro dijo a Ananías, ¿en cuánto vendiste? En tanto. Y cuando él repitió, después de haber mentido, cayó muerto en el instante. Y vinieron los jóvenes, lo sacaron, lo sepultaron, vino su esposa. Y cuando entró le dijo, ¿es cierto que vendiste en tanto? Sí, la vendimos en tanto. Y dice, ahí a la puerta están los que sepultaron a tu esposo
y te llevarán a ti también. Y cayó muerta delante. Y entró temor en el pueblo. Entró temor en la ciudad. En los creyentes entró temor. Y sabe que muchas veces entendemos y vemos de que hemos perdido ese temor. No le tenemos el respeto que se merece el Espíritu Santo. El respeto que merece Dios, el Señor. Y muchas veces no nos cuesta mentirle. Y yo digo, sí, seguiría obrando de esa manera. Pero ya nos advirtió de esta manera, con este matrimonio, el cual quiso engañar. Y cayeron delante de la presencia de Dios. Dice la palabra que la iglesia crecía. Ya no eran 2 o 3, ya iban llegando a los 10.000. Y aconteció de que había mucho trabajo. Y tuvieron que escoger a hombres para que les ayudasen a trabajar. Y dice en el capítulo 6 que eligieron a 7 varones, los cuales tenían que tener algunas cualidades importantes para ser hombres de Dios, para trabajar en la obra. Y buscaron, según lo que dice allí la palabra en el capítulo 6, versículo 3, tenían que ser hombres con unas cualidades muy, muy importantes. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No era cualquiera el que se iba a sentar allí o el que iba a ministrar del Señor. Escogieron a 7, los cuales comenzaron a trabajar. Y puedo ver a alguien allí, un varón llamado Esteban, el que fue escogido y fue levantado y fue puesto como diácono, decía en la iglesia, los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Y Esteban era un hombre que, según lo que dice la palabra en el capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y se levantó la envidia y se levantó todo lo malo contra aquel varón Esteban. Y yo digo, creo que debe ser el ministerio más corto mencionado en la Biblia. Y fue juzgado. Y él, usted puede ver que era un hombre que conocía la palabra, lleno de sabiduría, como lo habían escogido, lleno del Espíritu Santo. No podían soportar como él les hablaba, como él los confrontaba. Y fue llevado fuera de la ciudad, lo apedrearon. Pero él, antes de morir, miró al cielo y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en el trono. Tuvo una visión claro de quién él estaba hablando. Él fue llevado al cielo. Él murió después de haber sido consagrado un hombre de Dios, no le importaba dar la vida. ¿Cuántos hoy no negarían a Dios en una situación como la que tuvo que pasar Esteban? Morir apedreado fuera de la ciudad. Y allí aparece en escena un varón llamado Saulo de Tarso. En los últimos versículos del capítulo 7 encontramos allí que aquel varón, Saulo, consintió la muerte de Esteban. Un varón que se transformó en el perseguidor de la iglesia. Tenemos que entender que el Espíritu Santo no solo trajo a la iglesia milagros, no trajo conversiones, sino que también produjo que la iglesia sea esparcida para que siga predicando el Evangelio. Y muchas veces lo vemos como, uy, pobrecito, tuvieron que huir. De una manera u otra, Dios los movió a llevar el Evangelio. Se levanta el otro diácono, Felipe, fue a predicar a Samaria y predicó allí la palabra de Dios. Y muchos se convirtieron, hasta un mago aparentemente estaba convertido. Pero allí ocurrió algo maravilloso. Ellos escucharon, fueron bautizados, pero vinieron Pedro y Juan y le imponían las manos para que reciban el Espíritu Santo.
importante, no quedaba de lado la presencia del Espíritu Santo sobre los discípulos, no solo sobre los discípulos, sino que todo aquel que creía y aceptaba a Cristo en su corazón. Podemos ver a lo largo de la historia que todos se movían de esta manera. Saulo, aquel hombre perseguidor que se manifiesta allí, tomando parte de la ropa de Esteban. Allí en el capítulo 9, él va camino a Damasco para, con cartas, con poder, con autoridad, poder traer a aquellos que creían en Jesús de Damasco, y tuvo un encuentro con Jesús en el camino. En aquel encuentro dice que un resplandor del cielo vino sobre él y él se dio cuenta que era Jesús porque cayó al piso y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Ya estaba reconociéndolo como Señor. Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hubo una conversación que solamente ellos escucharon, que Saulo entendió. Y había algo importante, que Saulo allí quedó ciego en la presencia de nuestro Señor. Pero hubo algo importante. Saulo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, en ese encuentro lo primero que le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba dispuesto a cambiar. Él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que él haga. El estar dispuesto es importante en la obra de Dios. El estar allí, tal vez no del todo preparado, pero dispuestos. Dios va a ver eso y va a querer usar tu vida, porque estás dispuesto a hacer las cosas. Podemos ver a un Saulo que de un perseguidor fue cambiado directamente a un predicador de la palabra. Ocurrió de que fue llevado a la ciudad de Tarso, y estando allí en una casa, Dios habla a un varón llamado Ananías. Según lo que dice la palabra de Dios, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 11 del capítulo 9, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha y busca a uno llamado Tarso, que he aquí que él estaba orando. El perseguidor estaba orando. Saulo estaba ciego, pero estaba orando. Estuvo 3 días sin comer y beber. Estaba allí impactado por el encuentro con el Señor, tocado por Dios. Y Dios levanta a un hombre como Ananías. Y Dios le habla a Ananías: ve a tal lugar, porque allí hay un hombre que sabe y ha recibido una palabra, que vendrá alguien llamado Ananías y orará por él. Y fue algo importante, porque cuando Ananías llegó donde estaba Pedro, sabiendo que era su perseguidor y con temor y todo, le dijo: hermano Pablo. Lo trató de hermano al perseguidor. Hermano Pablo. Ese mismo Jesús que se te presentó camino a Damasco, me dijo que venga y ponga las manos sobre tu vida, y que recibirás la vista y serás lleno del Espíritu Santo. Y cayeron escamas de los ojos y él recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y al otro día, o ese mismo momento, se bautizó como testimonio de que él ya había aceptado a Cristo. Qué importante es poder ver que en este pasaje, como en el pasaje del capítulo 7, donde Pedro y Juan oraban por los hermanos de Samaria que habían recibido al Señor, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Puedo adelantarme un poco y voy al capítulo 10 y veo allí a un varón, Cornelio, llamado Cornelio, un varón el cual era muy bien visto, un hombre que oraba siempre, que daba sus limosnas, y esto llegó a los ojos de Dios. Y dice la palabra que él entró en un momento de oración y Dios le habló que llame a Pedro, y fueron a buscar a Pedro y Pedro vino.
siendo que Pedro no quería predicarle a los gentiles. Dios los llamó inmundo y Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he escogido. Y fue traído Pedro delante de Cornelio y su familia que estaba reunido esperándolo. Y él comenzó a compartir un mensaje de la palabra. Un mensaje maravilloso de Pedro, rompiendo las estructuras de tener que predicar en todos los lugares. Y predicó allí, y algo que fue muy importante, que Pedro predicaba y les hablaba. Y dice en el versículo 44 del capítulo 10, mientras aún hablaba Pedro, estaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles en aquel momento, lo que Pedro había llamado inmundo. Y podemos ver otra manera en que el Espíritu Santo descendió. Aun cuando Pedro hablaba la palabra, el Espíritu Santo descendió. Aun cuando él traía el mensaje, no había terminado el discurso, el Espíritu Santo ya había descendido. Aquellos hermanos que esperaban a Pedro estaban preparados para ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era importante y sigue siendo importante en la vida de un cristiano. Es lo más importante, es lo necesario para ellos. El Espíritu Santo era el que hacía la obra en aquellos tiempos. Para terminar, quiero que abra el capítulo 13. Y dice el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón y el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado Justo con Herodes, el tetrarca, y también estaba allí Saulo. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Nosotros pudimos haber sido apartados o llamados o haber tenido un encuentro con Dios hace mucho tiempo. Lo que veo en este pasaje que el llamado de Bernabé, el llamado de Pablo, y si usted presta atención, dice apartarme a Bernabé y a Saulo. Pablo estaba ocupando un segundo lugar todavía. Pablo no le interesó nunca ser el primero, sino que ser un buen segundo también es bueno. Y él estaba allí ministrando, enseñando la palabra. El cambio que hubo, como lo hubo en Pedro, ese mismo cambio hubo allí en la vida de Pablo. Hasta el nombre de Saulo pasó a ser Pablo. Ya no fue aquel Saulo de Tarso como lo mencionaba. Y estaban allí ministrando y el Espíritu Santo les habló y dijo, apartadme. El Espíritu Santo es quien aparta. El Espíritu Santo es quien llama. El Espíritu Santo es el que te levanta. Allí estaba algo importante en el pasaje anterior que decía, Ananías estaba allí y el Espíritu Santo le dijo, levántate. Pablo estaba en el piso después de haber encontrado con el Señor y el Jesús le dice, levántate. Yo veo a los milagros que Jesús hizo, gente que venía a Él, lo primero que Jesús le decía, levántate. Una expresión que la vemos en cada uno de los milagros de Jesús. Tienes que levantarte. Quizás estés trabajando en un montón de cosas y estás moviéndote en un montón de áreas dentro de la iglesia. Pero quizás no tengas claro cuál es tu llamado, cuál es el propósito por el cual el Señor un día te escogió. Y estás trabajando, estás entretenido, estás bien. A mí dice el pastor Néstor, ¿por qué no abre su iglesia usted?
porque Dios nunca me mandó a que yo abra una iglesia. Este es mi lugar, lo tengo bien claro, hasta que Dios cambie y Dios me hable de otra manera. Pero había algo allí. Estaba Saulo o Pablo y Bernabé trabajando. Venían haciendo de todo. Estaban enseñando, estaban ministrando, estaban hablando el mensaje, ganando almas en Antioquía. Y el Espíritu Santo habló. Y le dijo: apartádmelo para la obra que yo los he llamado. ¿Sabés para qué te llamó el Señor? Me pregunto. Le pregunto a usted. ¿Tiene claro? Usted ya sabe que Dios lo escogió. ¿Sabe cuál es su llamado? Pídale al Espíritu Santo en esta mañana que le muestre qué es lo que tiene que hacer. Yo leí anoche Corintios 12, 13 y 14 y veo que Pablo habla de la profecía, el don profético. Y habla como que dentro de una iglesia debería haber unos 20, 30, 40 hermanos o hermanas profetizando. Porque dice: no hablen todos juntos, hablen de a 2 o 3 nada más, para que se entienda. Y parece ser que uno de los dones que Pablo más resalta, parece ser que es uno de los dones que dentro de la iglesia, dígame que usted no lo quisiera tener. El don de ciencia, de sabiduría, dones de fe, don de milagro. Todo viene cuando el Espíritu Santo llena tu vida. Yo quiero hablar en lengua. El hablar en lengua es una señal que te va a edificar. Pero yo oraría para que en esta mañana haya quienes interpretan lenguas. Porque si no te vas a terminar edificando vos solo y la iglesia no recibe ningún mensaje. Yo quiero orar en esta mañana. Y orado anoche, le he dicho: Señor, yo quiero esa iglesia. Quiero los dones activos dentro de mi iglesia. Dentro de tu iglesia, Señor. O dentro de la iglesia que me congrego. Te voy a decir: pastor, hay pocos. Hay un pasaje que habla que en el último y el gran día de la fiesta. Yo creo que hablar del Espíritu Santo y ser ministrado por el Espíritu Santo es una fiesta espiritual. Es algo que se nos ha prometido y que tenemos que anhelar y que tenemos que reclamar. Tenemos que decirle. Me acuerdo hace muchos años cuando el Espíritu Santo acá no hablábamos, no lo conocíamos. Íbamos a alguna iglesia, como algunos pastores no voy a nombrar, conocidos, y te decían: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? No sabíamos nada. Venía alguno y decía: la paloma ya recibiste, el fuego, la unción. Tenían un montón de expresiones que para nosotros eran desconocidas. Pero sé que Él se quiere manifestar. Yo sé que esos milagros esporádicos que vemos se van a multiplicar. Yo creo que hay hombres y mujeres en este lugar que caminarán en las calles y levantarán a aquellos indigentes, lastimados, heridos, ultrajados, que han sido golpeados a lo largo de la vida. Una vez encontramos a alguien, un indigente, y nos contaba de que era un hombre con carrera terciaria, bien preparado, pero un golpe fuerte de la vida lo tiró a abandonar todo y cayó en la indigencia y vivía allí tirado en la calle. ¿Cuántas sorpresas
te vas a encontrar cuando hables con cada uno de aquellos hombres y mujeres. Porque detrás de cada uno de ellos hay una historia, la cual tiene que ser sanada para que puedan ser libres, para que puedan insertarse nuevamente en una sociedad. Y eso lo puede hacer Cristo en la vida de una persona. Muchas veces vienen algunos y vienen alcoholizados y vienen con muchos problemas y te vienen a pedir porque tienen que comprar 1 litro de leche, porque tienen que llevarle leche al bebé. Pero el olor a alcohol te voltea, porque los sentís de lejos. Cuando vos lo tomás, sentís de lejos. Cuando estás parado en el semáforo y viene un chico a pedirte una moneda y la mamá está sentada con el cigarrillo, está fumando. Decime que le tenés ganas de dar un montón de cosas. Yo tengo ganas de darle una palabra de que le puedo dar, pero para la comida, no para el cigarrillo, para los vicios. Hay cosas que muchas veces no las entendemos, pero que el Espíritu Santo pueda en esta mañana dar respuesta a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo en esta mañana pueda repartir dones, ministerios, y que puedas entender que no es para algunos, sino que es para todos. Parece ser que muchas veces decimos, no, yo todavía tengo tiempo, yo espero. No te sorprendas. Déjalo que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida. Estate preparado, porque el tiempo es corto y el Señor está cerca, pronto a venir. Y allí afuera hay necesidad. Usted está pensando, pastor, ¿por qué no sale usted con este frío? Lo he hecho muchas veces. Ir a orar a los hospitales me encantaba y me sigue encantando. Pero cuando vos haces de todo, algunas cosas las haces a medias. Entonces, cuando somos un montón, cada uno haga un poco o haga algo. Repartimos el trabajo y vamos a ver cosas tremendas dentro de la iglesia. Como las que ocurrían cuando usted lee los 10 primeros capítulos del libro de Hechos, sin contar el capítulo 13 en adelante, los viajes misioneros de Pablo, los milagros que ocurrían, la transformación, un mensaje de miles de almas. La sombra de Pedro caminaba y sanaba a los enfermos. En el Antiguo Testamento nos habla de un gran hombre como Eliseo, un hombre que recibió el manto de Elías. Una doble unción, hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Están relatados. Y murió entrado en muchos años Eliseo y fue sepultado. Y pasó un tiempo, estaban abriendo una tumba para sepultar a alguien. Y venían bandas armadas y la gente huyó y el muerto cayó sobre los huesos de Eliseo. Y se levantó, revivió. Había en Eliseo una unción hasta en los huesos. Dios puede darte algo que ni te imaginas. Eliseo fue un hombre que estaba arando en el medio del campo con una cantidad de yuntas de bueyes. Y Elías tiró un manto sobre él y él se dio cuenta que había un llamado de Dios. Hoy no sé si Dios te va a tirar un manto, pero tenés que darte cuenta que Dios te ha llamado, que Dios te escogió y que Dios quiere darte las armas que necesitas para llevar a cabo lo que Él quiere hacer con tu vida.